Cabeza, un espacio entre amigos en el que te abriremos la mente con Gladys Cruz. Y Gilberto Ochoa. y Víctor. ¿Por qué hubo esa pausa dramática? ¿Por qué volteaste para allá? Sí, te distraíste. Es que ya es el último del año. Es el último. ¡Feliz año nuevo! Es el sobrevivir al 24. Sobrevivir al... Parece que pasamos el 24 ahorita. Sí, exacto. Pero no, todavía no. Todavía no. Ya es el último del año, sí es cierto, no lo había razonado. Bueno, en la mañana cuando estaba pensando que hoy íbamos a grabar, sí lo razoné de... Va a ser el del El fin de último año. del año, sí. Pero no había... ¿191? Sí. 192. No, 192. 192. Cerramos el año con 192. Y abrimos con 193. 193. Y luego va a seguir el 194. Bueno, pero es que abrir el año con el 193 suena padre. Suena por- 193. Me gusta. Vamos la que el camino del medio. Ah, no. El 3 sale ahí volando. ¿Cómo están? Bien, ¿cómo Me vas, siento Susana? rara de no tener micrófono. Me quitaron mi juguete. Pero ya estás más, más libre. Libre de expresión. Pues, tienes libertad de expresión. Ya puedes mover más. Puedes pegarle más fuerte a la mesa. Sí, exacto. Tienes más facilidad de tirar cosas. Yo creo que mejor te voy a dar el micrófono para el siguiente capítulo. Sí. Justo que eso que nos requerimos, puedes hacerlo. Exacto. Pero bueno, cuéntenos cómo va Susana. La mía va bien, va muy bien. O sea, estoy aprendiendo cosas nuevas, eso me divierte. Todavía no me salen al 100, pero les voy a compartir lo que estoy aprendiendo. De eso se trata el capítulo de hoy. Que es un tema Lo muy que bueno. estoy aprendiendo. Lo que estoy aprendiendo. Es un buen capítulo para cerrar el año e iniciar el 2026 con todo. Con todo listo. Que les sorprenda. Que les sorprenda. Que les sorprenda. Sorpréndeme 2026. Yo nunca he dicho esas cosas. Otra pandemia. Otra pandemia. Sorpresa. Ahí viene, ¿qué? H3N, no sé qué. El H3, ajá. Ujú. Pero no nos vamos a ir a pandemia. No lo sabemos. ¿Tú cómo estás? Cansado. Tú estás malito, ya me acuerdo. Cansado, enfermo, agotado. Pero aquí estamos. ¿Cómo va esa canción? Flaco, ojeroso. Cansado y sin Yo ilusión. pensé que decías aturdido y abrumado. Es más viejita todavía esa De canción. esa no la conozco. No. No. Ah, no, más de tus tiempos. Tampoco la de flaco, ojeroso y sin ilusiones, pero mi papá la ponía muy. Por eso me la sé. ¿Tú cómo estás? Bien. ¿Sí? ¿Cansado? ¿Cómo sigues? Ya bien. Sí, ya. Ok. Ya andas con las presiones normales. La que debe ser. La que debe La que ser. debe ser. Que sube y baja, pero no tanto. No se mantiene arriba. Muy bien. Estamos bien. Entonces, entremos en tema. Les voy a hacer una pregunta importante. A ver. Deja de sacar los burros. No necesitas tu mapuro para Ah, esto. no hay etimologías. No, para este no. Ah. No. ¿Manejas tu tiempo, Víctor? Manejo mi tiempo. ¿Consideras que manejas tu tiempo? Pues no sé si hacer agenda tenga que ver con organizar mi tiempo. No. Entonces no. O sea, hacer agenda es algo, pero eso no por hacer agenda manejas tu tiempo. No. Voy a arriesgarme. Voy a decir que no. ¿Qué no? No. ¿En tú manejas tu tiempo? En gran medida, sí. Ok. Yo no sabía que era manejar el tiempo. Hasta esta semana lo estoy aprendiendo. Para empezar, antes pensaba que sabía llevar agenda. Y luego me explicaron que la agenda no es eso que uno cree que es agenda. Una cosa es una lista de tareas que pones en un día y otra cosa es una agenda. Y la agenda sí es el manejo del tiempo. Pero para que una agenda sea funcional, tiene que considerar que el tiempo se mueve. Entonces no es una lista de tareas, que así es como lo venden mucho. O sea, como anota lo que tienes que hacer en tu día. Y como está en un cuadernito que tiene una fecha, entonces dices, pues ya, está agendado, está en mi agenda. Pero no, podría tener ahí, no tener fecha y tú nada más ponerlo en un cuaderno y ya, es una lista de tareas. Ajá. La agenda requiere que lo estés moviendo. Ok. O sea, una agenda es una agenda dinámica porque el tiempo es dinámico, se está moviendo. Y por eso normalmente la gente que sí maneja así su agenda, tiene alguien que le está moviendo
O sea, que está moviendo su agenda porque así es como se mueve el tiempo. Todo un tema con el tiempo, es lo que estaba aprendiendo. Pero efectivamente, normalmente no manejamos nuestro tiempo. Porque la verdad es que manejar el tiempo implica muchísimas cosas más allá de anotar. Que anotar es algo a hacer, o sea, ya es un gran avance a no anotar y no hacer. Sí, o sea, pues ya. Así se empieza. Sí. Es el punto de partida. Sí. O sea, de actividades. exacto, ya hacer la lista de actividades y escribirlas en un cuadernito que está fechado y todo, ya es un súper avance, la neta. Sí. Pero al parecer hay un mundo allá afuera que no conocíamos respecto al tiempo. Acá. Entonces, en este capítulo vamos a cerrar el año aprendiendo de técnicas de manejo de tiempo, de gestión de tiempo, por qué son importantes y lo que hay que considerar cuando las estemos aplicando, porque no crean que va a ser algo que va a salir a la primera y no crean que va a ser algo que va a ser estático. O sea, de que si creen que solo va a ser anotar y que ya las estoy cumpliendo y ya manejo el tiempo, eso no tiene nada que ver con manejar el tiempo. Entonces, voy a dar un poco de contexto. Y luego lo arregla Gil. No, es que esta vez no Sí se puede. va a poder arreglar mucho porque está cansado, dice. Entonces, dice que está cansado. ¿Por qué iniciamos este tema de la gestión del tiempo? Yo lo propuse y lo quise poner porque hemos estado hablando del tema de los planes, que en el plan, como ya lo hemos mencionado y como han estado pidiendo sus guías, síganlas pidiendo, están ahí, ya se fueron a Colombia. Están a la venta. Todavía no están a la venta. Este capítulo también va a traer guía de tiempo. Aproveche el buen fin. El tema de gestión del tiempo es muy importante cuando estamos desarrollando el plan. En ese capítulo del plan hablábamos de las diferentes etapas de aprender una información, esa información va a fallar y entonces después la vamos a tener que complementar y seguir haciendo la información base y todo ese recorrido que está en la guía y en el capítulo. En eso no metimos nada del tiempo. Lo tocamos así muy por encimita de que pues hazlo el tiempo que tú dices, lo voy a hacer una semana, un mes, el tiempo que tú determines, pero síguelo. Y de ahí vas a evaluar y todo eso. ¿Qué datos traes? Platícanos. Del latín agendare. Es correcto. La Agendare. etimología de tiempo, según la Real Academia de ChatGPT. Bueno, la podemos buscar. A ver. Primero, la etimología de la palabra tiempo proviene del latín tempus temporis, que significa duración, momento, época o estación. ¿Qué significa qué? ¿Qué fue la primera? Duración, momento, época o estación. El origen latino es de tempus y hacía referencia tanto al paso del tiempo como un momento oportuno o una circunstancia específica. De esta raíz vienen palabras como temporal, temporada, contemporáneo, intemporal, tempo en música. Y la raíz indoeuropea, muchos lingüistas relacionan tempus con la raíz indoeuropea tem, que significa cortar o dividir, aludiendo a la idea de que el tiempo se fragmenta en partes. Oye, eso está padre. Instantes, horas y días. Y la evolución al español, de las que no te gustan, porque todo lo malversan, tempus, tiempo. El campo fonético es similar al tempus, tiempo de otras lenguas romance, por ejemplo, italiano, francés y portugués. Entonces, eso es el tiempo. Ahora, queremos saber la etimología. No, espera, regresa a ese que dijiste. ¿Cuál es el que habla de cortar? La raíz indoeuropea. Indoeuropea, ¿de dónde es eso? O sea, supongo que era parte de Indoeuropa. una parte de Europa, pero ¿qué significa Indo? Indo? Indoáfrica, por Indo. ¿Me estás echando? Sí, no sé. ¿Por qué indoeuropea? O sea, supongo que sí una parte de Europa, pero ¿qué? ¿De la India? No, la versión tradicional de Europa. ¿De Europa? Ajá, es como Europa clásica o previo a, que también tiene influencia. ¿Y qué es lo que te marca ahí? ¿Puedes volver a repetir esa? Que es con la que me quiero quedar. Así es todos los días cuando va entendiendo algo. ¿Sí? Muchos lingüistas relacionan tempus con la raíz indoeuropea temp, que significa cortar o dividir. Solo tem. Tem de templanza. Ajá, es que... ¿Y es cortar o dividir? Aludiendo a la idea, o sea, haciendo referencia a la idea de que el tiempo se fragmenta en partes, en instantes, horas y días.
Me gusta esa. Esa nos va a funcionar. Ok, y luego agenda. Diccionario andante. Es la última etimología del 2025. La etimología de la palabra agenda proviene del latín. Agenda es el plural neutro del gerundivo latino agendum, del verbo agere, que significa hacer, actuar o llevar a cabo. Agenda literalmente significa las cosas que deben hacerse. La evolución del significado que le encanta a Gladys, en el latín clásico, agenda no era un cuaderno, sino una lista mental o conceptual de asuntos pendientes. Con el tiempo, en el latín medieval y luego en las lenguas romances, el término pasó a designar una relación escrita de tareas y el objeto físico, cuaderno, sistema donde se anota. Ve, o sea, les encanta llevar todo al no hacer, porque literalmente dijiste que significa hacer, ¿no? Sí, hacer, actuar, llevar a cabo. Y luego lo llevaron a escribe. Y literalmente las cosas que deben hacerse. Es una lista de tareas. Y de ahí se derivan del verbo latino agere, cosas como acto, acción, agente, agitar, reactivar. Reactiva. Hacer eje. Jadeje. La canción del diablo. Oye, está interesante Ahora nos eso. van a sacar de la sección de los Sí, vamos a regresar al final de esto con una... Por el hacer. tanto trabajo que nos costó llegar ahí. Está interesante eso, fíjate, de que agenda en su origen era hacer, porque pues sí tiene sentido. tiene sentido que... Lo que debe hacer se dice. Exacto, y que como bien dice, por usos y costumbres, se llevó a una lista, escribir en un cuaderno. Y si lo dicen, sí, ya está agendado, pero ¿qué lo haces? Nada. Puede ser mi agenda del supermercado. La agenda del supermercado. Sí. Ok, entonces, en esto del tiempo, fíjate, me gustó mucho esa indoeuropea, Indoeuropeo. que habla de quebrar, de Cortar. fragmentar, cortar. Porque precisamente si no tenemos esa definición o ese concepto que para poder manejar tu tiempo vas a tener que cortar algo, nunca lo vas a poder manejar. Entonces, un poco de contexto, como les estaba comentando, ya ustedes hasta ahorita, los que han estado siguiendo los capítulos, tienen una idea de cómo armar su plan, están ahí armando su plan, y ahora para ese plan va a ser importante ponerle tiempo a los procesos que van a ir siguiendo y a las tareas que van a ir haciendo y a todo lo que se va a ir agendando. Y hoy realmente lo que yo traigo son técnicas que aprendí en un libro y que después con Gil las fuimos evaluando y vimos cuáles tienen cierto alcance y cuáles podrían ser aún más eficientes para llevar a cabo este manejo del tiempo, que como bien lo dice su raíz, tiene que ver con cómo entendería yo hoy de cómo manejas el cortar con situaciones. Tal vez no cortar con situaciones, pero con fragmentar o segmentar tus actividades, que eso es muy importante. Porque yo en mi experiencia, y no sé si a ti te pasa lo mismo, cuando piensas en agendar, inicias tu día y pones 20 cosas por hacer en tu hoja de trabajo y al final del día no las haces todas, pero están ahí escritas y entonces al siguiente día pasas las que no terminaste y las pasas al siguiente día y agregas las otras que van sucediendo y eso pues podría ser llevar una lista de tareas que tienes, o sea, para que no se te olvide, ya es un avance que las traigas solo en la cabeza y las vas pasando hasta que las cumplas, pero eso no es un manejo del tiempo. Que de hecho no sé si va a ser dentro de tus técnicas, pero yo lo que agendo son las cosas que tengo ahora. Por ejemplo, si tengo un evento, si tengo entrevistas, si tengo alguna reunión, eso sí yo lo pongo por tiempos, porque pues depende de otro grupo más grande en el que yo voy a participar. Pero en cuanto a las actividades, sí lo hago así, pero yo pongo poquitas actividades, porque pues, calculo los tiempos, más o menos. Más o menos. Pero, y lo pongo por jerarquías, o sea, primero qué es lo que tengo que entregar antes de eso que me solicitaron, qué es lo más importante, y de ahí así como lo más, o sea, de más a menos. De más a menos importancia. Ajá. Pero que se entrega ese mismo día. Ese mismo día. O sea, a lo mejor es una cifra pequeña y allá nuestro auditorio va a pensar que es poquita actividad, pero yo no pongo más de 5 actividades. O sea, yo por ejemplo es, no sé, realizar un brief de algo, ¿Un qué? Brief. Está bien pronunciado. medios,
contestación de Community Manager o revisión de redes, o sea, pocos así, pero yo los voy listando, ya los voy tachando. Porque precisamente antes me pasaba que pasaba las actividades de un día así, y entonces como bolita de nieve se me iban acumulando ya el fin de semana y ya no hacía lo que tenía que hacer. Entonces por eso me enfoco, me concentro y justamente ¿cuántos capítulos? No, Todos capítulos juntos. pongo pocas, pero que sí sé que voy a cumplirlas para que no se me haga un masacote de actividades. Pues sí, de actividades, ni siquiera es de agenda, es de actividades, porque dentro de eso entra la agenda. De que hay que Ajá. cubrir un evento. Tú le estás llamando agenda a los eventos, que eso también es algo importante. Por tu forma de día, tienes ciertas cosas que tienes que ir a hacer afuera. O sea, tu agenda está hecha para las actividades de afuera. Y hay actividades que tienes que hacer tú adentro, y esas son las que Exacto, yo te diría que es agenda. Lo que yo no tengo como control y participo en eso, o sea, yo no lo decido, pero participo en eso. Y las actividades o las tareas, que eso sí es de lo que yo hago y yo organizo en mi día a día. Es una buena perspectiva. Pero está mal, Víctor. Muchas gracias, nos vemos el próximo año. No está mal. Es que me llama la atención porque así, o sea, habrá mucha gente que así lo piensa, como, mi agenda y mucho en el celular es las citas que tengo o los lugares a donde tengo que ir y las cosas a donde tengo que llegar. Y normalmente en tu lista de tareas está lo que tienes que entregar en ese día. No está mal, es un alcance. Lo que yo descubrí, porque yo hacía lo mismo, y me pasaba de, pues si hoy se tiene que publicar tal cosa, pues hoy se publica tal cosa, entonces hoy la diseño, y hoy la hago, y hoy la escribo, y ahí está. Lo que aprendí, lo que me llama la atención, que si hubiera sabido yo esa definición, seguro lo hubiera aprendido antes. No lo sé. Pero esa definición va embona muy bien con lo que Gil me ayudó a entender, que es el manejo del tiempo. Y ahí hay que diferenciar dos cosas, y creo no decir si está bien o mal, simplemente son alcances diferentes y como pasos que tienes que ir siguiendo. Una cosa es ya el hacer tus tareas y que se entreguen y que sepas, pues si hoy es la fecha, que se entregue en la fecha. Y otra cosa es la planeación para esa tarea. Que esto sucede mucho cuando empiezas a observar que hay tareas que sí o sí tienes que hacer. Que es mucho tu caso, cuando es que estás recibiendo tareas diarias, es un poquito más difícil lograr hacer un planteamiento de, pues, cómo la voy a prevenir, o sea, cómo la voy a planear, cómo la voy a meter en una agenda o en un manejo de tiempo, si me llega ese mismo día y la están solicitando para ese mismo día. Entonces, vamos a empezar con algo importante para entender el manejo del tiempo, y sí necesito tu ayuda porque todavía no lo entiendo al 100, pero hay dos términos importantes. Bueno, seguramente vas a decir, antes de iniciar con todo esto, ¿para qué vamos a hacer todo esto? Para manejar nuestro tiempo. ¿Qué más que manejar nuestro tiempo? En la capacidad de que manejes tu tiempo, más autoestima vas a tener y más feliz te vas a sentir. Ya vamos muy mal. Siempre que armes algo en sí mismo, ¿No va a vas a perder poder? sentido. Ok. Porque no tienes cómo evaluarlo. Ok. Entonces manejo el tiempo para manejar el tiempo. Manejo el tiempo para tener tiempo libre. Más o menos, pero tiene que ver con una estructura diferente. Okay. O sea, y eso es una forma de pensar. Cada vez que tú estructuras una forma de pensar, cuando el fin queda en la misma cosa que estás modificando, te puedes perder ahí. Ok. Que técnicamente eso que se hace tiempo circular. Sí, porque se hace en sí mismo. Se hace eterno. Sí. Cuando es por el fin mismo la modificación. O sea, por la modificación misma, te mantienes ahí. Sí. Eso suena muy raro y abstracto, pero es cuando puedes perder años haciendo una cosa. Sí. Porque no hay un para qué hacerla, sino es solo para hacerla. Hay cosas en las que es muy útil. Sí. Hay cosas en las que no es muy útil. Entonces, pues, partiendo de ahí, considerando esto que estás diciendo, ¿qué es la agenda? La agenda es una estructura de pensamiento. La agenda es una estructura de pensamiento. ¿Para controlar qué? El tiempo. ¿Y qué es el tiempo? Un recurso.
Ajá, esa es una forma de verlo. ¿A ti qué te encanta? ¿Quién es el tiempo? Un dios. ¿Cuál? Cronos. Ah, entonces es para manejar. A Cronos. ¿Y qué es Crono? El que se come a sus hijos. Ese es un dios griego y ahí está toda la historia. ¿No Ajá. sabías que Cronos se come? Ajá. Zeus lo engaña. Cronología. Cronología. ¿Qué es una cronología? Una serie de pasos. Ah, si yo no puedo pensar en series, no entonces puedo. no puedo pensar en agenda. Ok. Pensar en agenda es pensar en series. Ok. Por eso, si tú piensas cualquier cosa en sí misma, ya no hay una serie. Ah, sí, ya sí, no sí. la puedes agendar. Sí. Sería como una relación entre una actividad. Causa, efecto, orden de dependencias, todo lo que surge de una serie. Una cosa es antes que otra. Ajá. Y hay cosas que dices, no tienen que ver. Entonces no las puedes agendar. Ese es el efecto que empieza a suceder. Tú tienes que hacer que tengan serie. Sí. Y esto es muy importante si estamos hablando que están siguiendo un plan. O sea, Por eso, primero el plan, porque ese te va a decir toda la serie que tienes que abarcar para entonces aterrizarla en el recurso tiempo. Sí. Que este plan puede ser el plan, como lo hablamos en el capítulo del plan de su propósito de Año Nuevo, que como van a querer cumplirlo, pues ahí lo estructuran como un plan, pero también es el plan de tu día, o sea, las actividades que tienes que hacer en tu día, pero pensadas en un plan como una serie para que sea un día exitoso. Ahora, sobre de eso, el recurso que vamos a atender con la agenda, que es el tiempo, que es un recurso escaso, es un recurso No renovable. no renovable, no recuperable, eso es muy importante. Sí. Porque, piénsalo así, el otro lado es el presupuesto. Sí. Pero en el presupuesto, si no sabes qué onda, no metes las manos y ya, no gasto y ya. En el tiempo no puedes hacer eso. Sí, porque se gasta. Porque a pesar tuyo se está gastando. Sí. Por lo tanto, tienes un tiempo limitado. Sí. Por excelencia es de los grandes problemas en cuanto a administración y economía a resolver. ¿Por qué? Porque tienes tiempo finito. Sí. Tienes tiempo finito para necesidades infinitas. Sí. Por lo tanto, nunca va a ser suficiente el tiempo. Eso, no importa que te dediques, a qué hagas, nunca va a ser suficiente el tiempo. Entonces, si lo que tú estás buscando es suficiencia, ya vas muy mal. Oiga, pero yo me duermo, despierto y tengo un nuevo día y se renueva mi tiempo. Pero las 8 horas que tenías antes ya no las vuelves a tener. Piénsalo así, te contratan. Oiga, aparte. En un empleo te contratan por 40 horas a la semana. En México. 40 horas. 40 horas a la semana. Esa es mi forma de recuperarlas. No. Nunca. Nunca hay forma de recuperarlas porque las siguiente 40 ya son otras, no son las de esa fecha. Por lo tanto, nunca se puede recuperar el tiempo. Sí, no se puede ver el tiempo como algo que se reinicia cada día. No, pero tú podrías cerrar la perspectiva y hacer un corte a que sí, cada día tienes tus 24 horas completas. Sí, ese es el problema del tiempo, que es relativo. Sí. ¿Relativo a qué? A tus parámetros. Sí. Si tú pones el parámetro así de una semana, vas a ver cómo es finito. Si tú dices que el parámetro es que se reinicia cada día, pues se reinicia cada día. Sí. Y te da efectos y resultados muy distintos. Sí, hay que aprender a manejar las dos perspectivas. No es que a fuerzas tengas que pensar en una o en otra, sino que hay que aprender a manejar las dos. Y ahí es donde entra toda la cronología. Sí. Okay. Porque finalmente todo tiene una secuencia, todo tiene una causa-efecto. Y si no, no está en la realidad. Sí, exactamente. Y cuando empiezas a verlo como aleatorio de no importa si, ya estás muy fuera de la agenda. Sí. Sí, ahí es donde empiezan los problemas. Porque finalmente llegas a fin de mes y, que no importa si, sí lo tengo que hacer. Y ahí es donde ves cómo le haces para tomar tiempo de otras cosas que no son el trabajo, para completar eso que no completaste allá por quedarte viendo la ventana 5 minutos. Que normalmente es horas de sueño. Sí, eso es una forma como lo hacen. Sí. Que ahí, pues, cuando las empiezas a ver, tienen un costo altísimo. Dices, bueno, ahorita aguanto, sí, pero estás descomponiendo la máquina. Y esta máquina, cuando se descompone, te exige muchísimas horas de recuperación. Sí. Sí, y a veces tiempo que ya no tienes para recuperar, o sea, para reponerla. Y eso, aparte, si se repone. Ahí es donde empiezas a ver que una horita más de trabajo, a la larga empieza a tener un costo muy alto.
Sí. O sea, si lo vemos así solo fríamente como costo y distribución de bienes, lo peor que puedes hacer es perder el tiempo. Es Sí. muy caro recuperarlo. Sí. Ajá, y no lo recuperas nunca. Tienes que pagar un precio para compensar más o menos la acción. Y el precio que es muy alto. Ajá. Y eso finalmente, lo que estás intentando controlar al controlar el tiempo es tu vida. Sí. La agenda tiene muchísimo que ver con controlar tu vida. Sí. Ajá. Pues este va a quedar así muy filosófico, pero a los mayas por algo los nombraban así. No saben cómo los nombraban. Eran los dioses del tiempo. Por eso lo del calendario y todo eso. Ah, y ve todo lo que lograron hacer por las concepciones del tiempo. Sí. ¿Sí? Y tecnológicamente, etcétera, etcétera. Porque el tiempo es la cosa más abstracta a manejar. Sí. En la versión mitológica es de donde surge todo. Sí. Pero el tiempo a su vez destruye todo. Sí. Y solo hay una persona que puede ir más allá del tiempo. El rayo McQueen. No, Zeus. Zeus con su rayito. Ajá, ¿qué es el rayo? La luz. Y aterrizándolo, logos. La ley. Ah, la palabra. La única diferencia entre Cronos y Zeus es que Zeus habla. Sí. Y al hablar, segmenta el tiempo. Es tan fácil como que hagas un ruidito y empieza el ritmo. Ok. Empieza la segmentación del tiempo. Sí. Si además ese ruidito tiene una intención, tiene una orden, tiene toda una conceptualización, wow. Entonces, por excelencia, el tiempo se controla con la palabra. Ma. Aquí es donde... Sigamos con tu agenda. A ver, contrólalo. Yo tenía una agenda de Coca-Cola. ¿Dónde De venía? las rojas y con estas actividades. Tú se las debes de recordar. Esa era muy buena. Pero sigamos con cosas. Pensé que ibas a decir algo. Rompió toda la conceptualización filosófica. Aquí volvamos. No, pero a ver, ¿cómo? ¿Cómo, señor? ¿Cómo es que podemos controlar el tiempo con la palabra? ¿Cómo es que podemos controlar el tiempo con la palabra? Lo primero que hay que ubicar en el tiempo es qué es controlar el tiempo. Si es finito y se va acabando, tú no puedes modificar eso. Eso sería antinatura. Sí. Entonces no sería controlar el tiempo, sería administrar el tiempo, ¿no? Ah, ahí es donde empiezas a ver que puedes manejar. Ajá. Controlarme en el tiempo, por ahí vamos a iniciar. Okay. Yo controlarme en el tiempo, pero si lo piensas, por eso lo empiezan a metaforizar como un flujo de agua, un río, algo así. Nunca vas a detener el río. Ajá. Tú te puedes manejar en el río y puedes aprovecharlo. Y el recorrido del río, esa es tu vida y se acabó. Cuando llegas al mar, se acabó. Entonces tienes cierto tiempo para hacer cosas. Eso es lo primero que hay que concebir. Ajá. En el Inter te puedes morir antes de llegar al mar, si deseas con azotarte en las piedras, si deseas con no moverte, con aferrarte, con un montón de cosas que te van a desgastar antes de tiempo. Ajá. Entonces, dentro del, vamos a ponerlo así, el tiempo que está determinado lo puedes aprovechar. ¿Sí? Ahora, hay otra parte que esa es muy rara, que cuando logras hacer una buena planeación de cualquier cosa, el tiempo se expande. Y eso parece percepción, pero en la práctica sucede. Que es muy obvio. O sea, si tú haces tu lista, actividades del día, ajá, y las hilas, cómo las vas a hacer, todo lo que nos va a decir ahorita en la técnica, el tiempo rinde más. Sí. Y tú dices, son las mismas 8 horas, pero hice más actividades que las que hacía normalmente. Sí. Ajá. Para términos de realidad, te alcanzó el tiempo, te dio oportunidad de hacer todo lo que tenías que hacer. Sí. Ajá. Si lo empiezas a medir, te vas a dar cuenta que desperdiciaste menos tiempo. Esa es una de las partes. Otra de las partes que sucede es que vas a tener más recursos disponibles que no son tiempo, que son los que requieres. Ajá. Los tienes más a la mano. O sea, toda esa parte es muy lógica y es la que genera la técnica. Sí. Ajá. En vez de tener la lapicera de colores en la esquina, la tengo ya a la mano, entonces cada vez que requiero me ahorré 1 minuto en pararme y volverme a sentar, cosas por el estilo. O sea, para ponerle ejemplos simples. Pero eso genera una inercia en el tiempo que además los eventos que requieren de otras personas suceden más fácil. ¿Otra vez eso? ¿Cómo fue? ¿Es tu último? Ah, ¿verdad? Yo puedo encargarme de mi dibujito y la lapicera, pero requiero que ella haga algo en el dibujito en algún momento. Por encargarme de la parte que me toca, genera una inercia que el otro sigue y es mucho más fácil.
Eso es que se empiezan a alinear a lo que tú estás haciendo. Okay. Ajá, así se ve. La explicación de eso es un poquito compleja y no tiene mucho sentido, pero sucede. Cuando tú empiezas a ordenar qué hacer en el tiempo y cómo lo vas a distribuir, empiezas a tener más recursos disponibles. A lo mejor es muy riesgoso lo que vos decís, es arriesgado, es riesgoso. Pero un ejemplo de eso podría ser la producción en serie. Sí, Henry Ford, McDonald's. Ajá. Ford. Todos los que vieron la producción en serie empezaron a estudiar esto. Y de ahí es que surgen, vamos a ponerlo así, la producción en serie es de las cosas más concretas como estudiamos el tiempo, como se ha estudiado el tiempo. Ajá. Y llegan a lo que le llaman micromovimientos, que hay una diferencia de tiempo si yo te pongo la herramienta aquí o 2 centímetros más allá. Ajá. No siempre lo más cercano es mejor. Hay todo un estudio de ingeniería de dónde ponerte cada pieza, cada cosa, de qué color ponerla, en qué orden, porque empiezan a hacer micromovimientos. Esa es la parte que todavía es muy lógica, pero hay que hacerla. Mientras más te encargues de esa parte lógica del tiempo y se cumpla, los fenómenos aleatorios que tú no puedes controlar son favorables a lo que tú quieres. Okay. Ajá. ¿Nunca has visto una película que se llama... Ay, no me acuerdo cómo se llama, pero es la historia de cómo hacen McDonald's en comercial. ¿No la has visto? No me acuerdo cómo se llama. Está triste, o bueno, no triste, está cruda como es la realidad, pero hay una escena donde justo se ve cómo hacen lo que hizo diferencial en su momento a McDonald's. Okay. Que los hermanos Mac ponen en el estacionamiento en una cancha de tenis, trazan la cocina y ponen a los empleados y ellos están en unas escaleras desde arriba y los acomodan de cierta forma y los hacen simular hacer el proceso de la hamburguesa y cuánto se tardan. Y ahora acomodados de otra forma y cuánto se tardan. Y así en el sentido de qué sale, o sea, de dónde sale el pan y quién después pone la lechuga y quién después, y así como las estaciones de trabajo. Eso es, en la película, eso es lo padre, lo demás está un poco triste. Pero bueno, si quieres está interesante. Pero es eso con humanos. Y ya lo que hacen en procesos, Henry Ford lo que hizo fue eso en una línea de producción para un carro, que tenía que ir. También hay humanos ahí, aunque usted no lo crea. Bueno, o sea, sí, pero ya ahorita hay más robots que humanos. No, cuando lo hizo Henry Ford eran puros humanos, Sí. mulas, burros. Pero sí, es eso, que vas viendo la secuencia que tienen que Si te seguir. das cuenta, lo que fue el gran invento de Henry Ford, que fue la cadena de producción, no sé si sepan por qué se llama cadena de producción, Por una cadena. por una cadena física que Sí. jalaba el carro. Sí. De ahí surge cadena de producción. Literal. Ajá, Sí. literal, en vez de dejar el carro en un lugar o desde que es la base, la iban moviendo por estaciones y lo jalaban con una cadena. De ahí es que se vuelve una cadena de producción. Es decir, te estás haciendo responsable de una cronología. Eslabón por eslabón. Por eso es una forma de pensamiento la agenda. Sí. La agenda busca que te hagas responsable de una cronología. Y por eso decías que hace rato que es una serie, no tienes que pensarlo como serie. Como una forma de pensar todo causa, efecto, causa, efecto, causa, efecto. Por eso es una forma de pensar. Lo que hacemos normalmente, hacemos porque me incluyo, es iniciamos haciendo una lista. Pero esa lista no tiene No dependencias. tiene una correlación, una No, actividad. Ajá. no es una cadena de producción. Exacto. Solo son los elementos de producción que también son necesarios. Son actividades aleatorias. Exactamente. Y eso hace que no las puedas jerarquizar, que no las puedas evaluar y que puedas desecharlas y tal vez si eran necesarias. Ajá. Ahora, todo esto, ¿por qué se vuelve tan importante la agenda? Porque no es que nuestro tema aquí va a ser administración o vamos a atender esos temas. Ajá. Porque todos los factores aleatorios de la vida funcionan por una inercia. Y esa inercia te va a favorecer más mientras más te hagas responsable de las partes lógicas de la vida. Eso es una... No le puedo decir ni ley, es como sucede. Sí, un ejemplo muy pequeño y que todos cuando lo observen se van a dar cuenta es si te encargas de levantarte a la hora que es, lavarte los dientes, no distraerte con las cosas y sales a las 8:15, no encuentras, estoy dando un horario aleatorio, sales a cierta hora, no encuentras tráfico. Tantito no piensas en esa serie y sales 8:25, o sea, no te encargaste de tu parte lógica dentro de tu casa y sales y el tráfico ya es diferente a que hubiera salido a las 8:15. Exactamente. Eso es un mini ejemplo donde lo puedes ver.
Sí, el que tú tengas una estructura de pensamiento para hacer las cosas te da mucho más control sobre las cosas y hace que puedas responder mejor a los eventos aleatorios del entorno. Suponte que no los puedes cambiar. La persona que te tiene que ayudar no te ayuda. Pero como yo tengo una agenda, una cadena de actividades, yo sé que me puedo enojar 5 minutos porque no me ayuda, no más, porque si no toda mi cadena se detiene y tengo que continuar a otra cosa. Le pude responder mejor al evento de que incluso no me ayudó. Ya sé que tengo 5 minutos para hacer que me ayude. Si no, yo continúo con lo que sigue. Y así no detengo toda la cadena que es mi día. Dentro de eso entra, por ejemplo, que se va la luz, no hay internet. Tengo 5 minutos para esperar, tengo media hora para esperar. Si no, muévete, porque se nos detiene toda la semana. Y lo empiezas a tener en un sentido de urgencia distinto. Porque no es, bueno, tenemos media hora de descanso. ¿Sí? Ya cuando lo ubicas así es, ok, hoy no trabajo porque no hay internet. En algún momento lo tienes que hacer. Y piénsalo así, cada minuto que se va avanzando sin trabajar, va tomando tu sábado. Cuando lo empiezas a pensar así en bloques, te urge resolverlo aquí porque no es que no se vaya a hacer, es que va empujando a tomar tiempo que no estaba destinado. Y si dejas que se vaya mucho, empieza a tomar el domingo. Y si no, se empalma el lunes. Y te dices, bueno, pues sábado y domingo son intocables. Va a llegar un momento que es tanto ese desfase que lo vas a tener que reajustar con sábado y domingo. Que lo que me hace pensar cómo tomar ese sábado y domingo, porque la gente podría pensar, ¿cómo? ¿No? Si lo acabo ahorita, aunque me tarde yo tengo el fin de semana. Pero si te desvelas para hacerlo, ya estás cansado. Entonces ya no tienes las ganas, por así decirlo, de ir de la fiesta. Empieza a haber una serie de efectos, empieza a descomponer el cuerpo, después lo tienes que atender. Eso es muy normal a los que les encanta hacer todo con urgencia. Porque aparte sí tiene su efecto hacerlo con urgencia, te da más fuerza, más adrenalina para hacerlo, si lo puedes hacer más rápido si es urgente. Eso sí es real. Entonces, lo hago urgente al fin de mes. Tardas una semana en recuperarte en ese golpe de adrenalina. Sí. Eso es lo que pasa. Entonces, la primera semana del siguiente mes eres menos eficiente. Sí. Lo cual va a hacer que el fin del siguiente mes todavía requieras más golpe de adrenalina. Sí. Eso se va acumulando hasta que los 6 meses te enfermas. Sí. Y ese te enfermas, alguien tiene que encargar. Sí. ¿Sí? Cuando eres empleado, maravilla, alguien se va a encargar. ¿Por qué? Porque tu jefe seguramente sí está pensando esto. Cuando es tu negocio, cuando son tus cosas, no va a haber quien se encargue. Y ahí es donde empiezan los problemas en serio. Sí. Pero continúa con tus técnicas para que no nos llevemos 2 horas. Quedan 5 minutos. Justo se robaron mi tiempo, oigan. Esto que vamos a platicar, bueno, lo que hemos estado platicando, compartiéndoles, viene de un libro que leí que si les interesa lo pueden leer y es muy curioso. Se llama Administración del Tiempo, de Brian Tracy. ¿O Tracy Brian? Entonces les digo. Brian Tracy. Tiene muchísimos libros chiquitos, todos, nada caros. Y si tienen iTunes están en descuentos. Y el libro inicia con la frase que les compartía de entre más manejes tu tiempo, más cumplas, más exitoso te vas a sentir y entonces tu autoestima va a subir. Y toda la primera parte del libro, se las voy a spoilear rápidamente, habla de que te cuestiones y analices el para qué lo vas a hacer, por qué haces lo que haces, cómo te ves tú respecto al tiempo, te consideras una persona administrada, cuál es tu objetivo, y al final de como los primeros 3, 4 capítulos te dice: solo si logras entender y poner tu para qué y tu disciplina y tu decisión y tu deseo de seguir un plan, solo entonces podrás seguir las siguientes técnicas de manejo de tiempo. Entonces me parece muy curioso y se lo compartí a Gil y creo que es algo muy valioso para todos los que nos están escuchando. Como bien lo dijiste, esta parte técnica de administración la pueden aprender en la escuela, en un libro, en un video de internet. Son técnicas, son pasos a seguir, pero de verdad que cuando logras ver que cuando manejas tu tiempo, manejas tu vida, que no solamente lo vas a ver metido en una agenda o en las cosas de 24/7, se expande a mucho más cosas y entonces sí o sí requiere que te conozcas, que te observes, que reconozcas los automáticos que vas siguiendo,
que veas la resistencia que existe por seguirlos. Esto que les hemos estado compartiendo en los capítulos anteriores de armar un plan y de que consideres que en ese plan va a fallar y cómo te vas a sentir ante el fallo, ante el éxito. Todas esas partes son indispensables para poder continuar aplicando las técnicas. Y ahí la verdad es donde Amanecer hace toda la... pues sin hacerlo y haciéndolo un poquito comercial, todas las dos polos, la parte sutil que requieres, tanto en tu mente como en tu emoción, para poder llevarlo a tu físico, que eso esté alineado y que entonces veas el plan completo que es tu vida. Entonces, estas técnicas son realmente muy sencillas, ahorita que las empiece a compartir, pero si por algo ustedes las intentan poner y se dan cuenta, o sea, las intentan llevar a cabo y se dan cuenta que no están pudiendo, que algo no está funcionando, que algo está fallando, ahí es donde conviene mucho tener estos grupos, venir a preguntar y ver qué es lo que está sucediendo para poder aclarar todo eso, porque realmente son muy sencillas. Entonces, las técnicas. Técnica número 1, bloques de tiempo. Los bloques de tiempo, en un inicio, están pensados en que agrupes cosas similares. Y entonces, si tú sabes que tienes 5 tareas que son iguales o que van a llevar la misma estructura de lo que tienes que hacer textos, revisar, hacer facturas, hacer llamadas, revisar correos, todo lo que se parezca va en tu primer bloquecito del tiempo. Y luego lo segundo que se parezca va en un segundo bloquecito de tiempo. Y el tercer bloquecito de tiempo y así. Vas haciendo tu día por bloques de tiempo. Ahí lo que yo he visto en esa técnica, lo que me ha funcionado es, si tú determinas de tal hora a tal hora voy a hacer actividad A, no permitas que entre cualquier otro tipo de actividad, solo esa actividad A. Y vas a empezar a sentir mucha desesperación, porque empiezas a sentir como si te estuvieran correteando y una urgencia de se me está acabando el tiempo para poder hacer esta actividad. Probablemente la vas a calcular mal al inicio, es parte del proceso, porque normalmente no tenemos una estadística de cuánto nos lleva a hacer cada actividad que hacemos en el día. Entonces, si la intentas meter en un tiempo, te vas a dar cuenta o que te sobró o que te faltó. A mí normalmente me falta al principio. Entonces, consideren mínimo una hora, o sea, un bloque para una actividad y ver, entre más lo vayas haciendo, más eficiente te vas haciendo y entonces lo vas reduciendo. Eso es la primera técnica. La segunda técnica... ya, eso fue toda la técnica. Esa es la primera técnica del bloque de tiempo. Esa es muy sencilla. La segunda técnica necesita que entiendas 2 conceptos importantes que yo no los comprendo al 100, entonces ¿quién los va a explicar? Urgencia e importancia. Y para poder determinar que algo es urgente e importante, requieres tener claras las consecuencias, ¿verdad? ¿Y ahí sigue otra técnica? No. Solo es esa técnica. O sea, son esas dos, la del bloque del tiempo y la de urgencia e importancia. La de urgencia e importancia es la que considero más te puede servir para entonces llevar una agenda en serie. ¿Qué? ¿Por qué me vas a golpear? No, aquí precisamente podemos ver si piensas en cadena o no piensas en cadena. Ajá. Pues retomando lo que estás mencionando, no son 2 técnicas, es una sola. Es una sola, pero aunque te la expliquen como 2 técnicas, estructuralmente no pueden ser 2 técnicas. Porque la primera parte, esta que hablas de hacer en bloques, ¿qué es? Aprender a categorizar las cosas. ¿Qué es categorizar? Agrupar cosas. Entonces, cada vez que yo quiero hacer una cadena de producción, una agenda, si ves que ahí ya es muy equiparable el término, ¿qué es lo que hay que hacer? Si ves por qué viene la etimología. Lo primero que necesito es qué recursos tengo, qué cosas tengo. Tanto recursos materiales, eso es la versión donde estoy parado, como qué actividades tengo que hacer para llegar a donde quiero llegar. Es lo que vimos del plan. Punto de partida, punto final. Eso te da la lista inicial. Ahora, de ahí tengo que encontrar las características de cada elemento, tanto materiales como actividades. Entonces, ¿qué características tienen? Ya, los agrupo por actividades, por categoría, en el sentido de en qué se parecen,
Cuadrados con cuadrados, triángulos con triángulos, ahí es donde se empieza a poner difícil. ¿Por qué? Porque te estoy dando versiones abstractas. Esa categorización la tienes que aprender a hacer en lo que tú haces. En las cosas que tú hagas. Si lo pensamos en un negocio, eso es lo que te hace especialista en un negocio. En la actividad que tú hagas. En tu vida, eso es lo que te va a hacer especialista en tu vida. ¿Por qué? Porque no es equiparable. Yo te podría decir, tengo la actividad de limpiar el jardín. No es lo mismo con la actividad de otra persona de limpiar el jardín. ¿Por qué? ¿Qué tipo de jardín es? ¿Sí? No es lo mismo si mi jardín son 2 macetas o mi jardín son 2 hectáreas. Sí, ves que ahí se empieza a particularizar. Pero eso es lo primero que tengo que hacer en cualquier cosa. ¿Cuáles son las características de los elementos que tengo en juego? Tanto presentes como en todo el camino para cumplir el plan. ¿Ves que eso es lo que te están diciendo? Si yo solo los agrupo y de ahí los hago, me va a salir muy mal. ¿Sí? Porque va a haber algo que va a desviar muchísimo. Voy a tender a hacer lo que me gusta más. Por lo tanto, no voy a hacer lo que me gusta menos y eso se va a volver un problema. ¿Sí? Porque los estoy solo agrupando, no estoy poniendo otra estructura de jerarquización, que esa es la otra etapa. Primero categorizo y después jerarquizo. Que eso es ponerle dependencias. ¿Qué va antes que qué? ¿Sí? Y ahí es donde empieza a ver qué es más importante que qué, más allá de tu gusto. ¿Sí? Solo por ponerlo así como elementos. ¿Qué es un elemento más importante del que dependen más? Solo por eso. Aunque la actividad yo diga, la más importante es esta. ¿Cuántas dependencias tiene? Una. Y contra otra que es muy simple, pero tiene 10 dependencias. Se vuelve más importante esta. Ya es una jerarquización por dependencia, no por gusto. Que eso sería que sea importante. Ahí es donde empieza a tener el sentido de importancia. Y te lo estoy poniendo en términos muy, muy generales. O sea, ahora, es importante si tiene dependencias. Ese es uno de los factores de la importancia. Otro factor es cuando ya tienes un objetivo en el plan, cuando ya está mejor armado. Entonces, suponte que el objetivo del negocio es generar dinero, que te paguen. Entonces, en función del objetivo es la importancia de lo que haces. Sí. Para eso tengo que aprender a analizar todo en un factor común. ¿Cuánto dinero genera? Y ahí es donde tuercen muchos negocios. ¿Por qué? Porque creen que no todo genera dinero. ¿Creen que no todo genera dinero? Y si tú vas a poner como factor común dinero, todo lo tienes que aterrizar en términos de dinero. ¿Sí? O genera o disminuye, pero todo lo puedes evaluar en términos de dinero. Ahí es donde se vuelve la complejidad de, bueno, y si platico con la vecina del negocio 5 minutos, ¿eso qué? Cuesta dinero. ¿Sí? Y si lo sabes utilizar, es una inversión de dinero. Sí queda clara esta idea. Eso por ponerlo en términos de negocio. Pero en cualquier cosa, según el objetivo que pongas, es la importancia que toman sus elementos. Si no está eso, no puedes estructurarlo por importancia. Porque todo va a ser muy importante. ¿Sí? Entonces ya ahí, con eso tengo 2 elementos para determinar cada cosa su importancia. ¿Sí? ¿Cuántos dependen de? Esa es una forma. Y qué impacto tiene con el objetivo final. Entonces ya se vuelve muy puntual y eso te va a dar toda una cadena de eventos. ¿Sí? E incluso ya te está dando la cronología. Porque hay cosas que no puedes hacer si no están otras hechas antes. Si ves que ahí ya está hecha casi la mitad de la agenda. Sí. Ahora eso es aterrizarlo en fechas reales. ¿Sí? Entonces yo ya sé que para el evento importante requiero 10 eventos atrás. Eso va a hacer que te prepares a lo mejor 10 días antes. ¿Sí? ¿Qué dato necesito para hacer bien esa cronología? ¿Cuántos recursos requiere cada actividad? Pero si te das cuenta, ese no es el agendado. Ese fue cuando investigamos la lista. Y aquí es donde entra lo que tú dices. ¿Cuánto tiempo le dedico? ¿Sí? Por excelencia, nunca le dediques menos de media hora. Y eso porque eres muy bueno. Sí. Así ya, eres un profesional en la actividad. No le dediques en agenda menos de media hora. Porque menos de media hora empieza a haber variables que tú no puedes manejar. O sea, la variable de mover más la mano empieza a afectar en menos de media hora.
El libro decía que necesitas media hora para que tu mente empiece o entre a una actividad. Sí. Y luego 60 a 90 minutos para ya hacer la actividad. Que entonces aquí aquí lo estás poniendo en una cuestión promedio. Pero sí queremos llegar a niveles de eficiencia. Sí. Lo más eficiente, no estoy diciendo que de la nada llegues a ese nivel, nunca es menor a media hora. Aunque a ti en la práctica sepas que te lleva 5 minutos. ¿Sí? Hay cierta estrategia de categorización. Me consta que escribir la frasecita me lleva 5 minutos. Ok, piensa la frasecita con la cantidad de frases agrupadas que sean media hora. Okay. ¿Ves que ahí ya lo puedes ubicar? ¿Por qué? Porque sí existe este factor. Dentro de la media hora que te estoy diciendo es que tu mente se ponga en el canal de la actividad. Sí. Para que empiece a trabajar. ¿Sí? Y eso, menos tiempo no lo vas a hacer. ¿Sí? Ahora, es entrar, salir, bueno, ya terminé, cerremos, hagamos. Con eso llenas la media hora. Por eso, en el mejor de los casos, media hora. Sí. De ahí, si no conoces la actividad, el doble del tiempo de lo que crees que te lleva. Sí. ¿Sí? Porque siempre vas a hacer estimaciones muy positivas. Nunca he hecho esto, me lleva 1 hora, 2 horas. Sí. ¿Sí? Ahora, siempre que agendes, piensa en tiempo de más. Sí. No en tiempo de menos. ¿Eso qué hace? Que en el mejor de los casos te sobró tiempo. Sí. Bueno, en el sentido de que a lo mejor no tienes actividad. Pero yo ya tengo una cronología de varios días. Entonces lo del día siguiente lo puedo jalar al día de hoy. Y así ¿Ves como... que esa idea de te sobró tiempo es muy fantasiosa si tienes bien armado? Porque tú ya puedes planear todo lo que vas a hacer en el mes. Porque así como decías de cuando no lo hago, se va comiendo mi sábado, si lo adelanto, me va dando más. Me va dando más tiempo. ¿Sí? Sí. Que por ejemplo, cuando es tu negocio, eso te va a dar para otro tipo de actividades. Sí, conseguir más clientes. ¿Sí? Por ejemplo, que son actividades, o sea, cuando hagas toda esta lista te vas a dar cuenta que nunca te alcanza el tiempo. O sea, no te frustres por eso, no está mal. Pero se requiere esa jerarquización para precisamente cómo le hago para ir acortando el tiempo para que entren. Pero primero las tengo que dejar afuera. Esas actividades que ahorita hacemos esa jerarquización en términos generales, pero ya tenemos el de importante. ¿Sí? Entonces, realmente no existe ese ya me sobró tiempo. Porque si me hago eficiente voy jalando nuevas actividades. Sí. ¿Sí? No todas las puedo ir recorriendo. Sí. Eso es lo que hay que empezar a definir. Porque no porque yo acabe antes mi actividad, si tengo una cita contigo, te puedo decir, pues vente antes. ¿Por qué? Porque no olviden que todo este orden, aunque esté en el papelito, es una representación de tu ética, es una representación de tu palabra. Cambiarle la cita a alguien, para bien o para mal, destruye tu realidad. Sí. ¿Sí queda claro esto? Llegar tarde, llegar temprano. Como no tengo nada que hacer, te cambio la cita. Sí. Sí, queda claro. Eso empieza a ser un caos tremendo. Entonces, no es sugerible, es negociable. Bueno, no es en vez del tiempo que te di. Te doy 1 hora más porque no estoy pensando solo en negocios. Te podía ver 1 hora el día de hoy. Bueno, te puedo ver 2. Tú puedes. Negoció ese hueco que quedó. Sí. ¿Sí? Pero esas son cosas que mueves así, con pincitas. Porque si permites que se mueva mucho, empieza a desarmar tu realidad. Sí. ¿Sí? Pero me invitaron a la fiesta que no tenía planeado. Aguas. Esa es la antesala de que toda tu semana se haga un caos. No me crean qué sucede. Obsérvenlo por estadística. Esa es una de las razones por las que no nos gusta hacer agenda. Porque te vas a dar cuenta de cómo afectan tus decisiones. Sí. Sí. Así, muy tajante. Experimenten. Entonces, para que no nos quedemos en el aire, tú decías, hay muchos recovecos en esta parte, en todo lo que es agendar. El tiempo es la cosa más difícil de manejar, Sí. Porque es súper abstracto. Pero entonces hay que ver cómo lo aterrizamos, que esas son las técnicas. Tú decías, hay que categorizarlos en cómo los voy a hacer, qué voy a hacer, por importancia y por Urgencia. urgencia. ¿Cuál es la diferencia? La urgencia es respecto a un punto límite en el tiempo. Se tiene que terminar tal cosa tal día. Ahora, ¿de dónde viene esa urgencia? De la cadena de producción. Que tú definiste. Sí, es claro esto. Si alguien te la definió, pues ya te hizo la chamba. Entonces, cuando soy empleado, el jefe dijo y urge y ya.
No es muy recomendable quedarte en eso, pero es una parte donde te puedes acomodar. Pero si tú defines esas cadenas de producción, entonces tú estás definiendo la urgencia. Sí. Y ahí se vuelve muy importante porque está tu palabra en juego. ¿Sí? Entonces, eso ya nos dio 2 elementos para categorizar todo. Sí. Además de la agrupación que hicimos. Sí. Que ese es el que dices que no entiendes muy bien. Sí, o sea, ese es el que estoy poniendo en práctica. Porque me pasa justo que todo es importante. Por eso esa definición que diste del tiempo, De cortar. de cortar, Dividir. que es dividirlo, Segmentar. es muy importante para así manejar el tiempo. No todo es importante. Esa técnica de urgente e importante es porque lo tienes que pensar en 4 cuadrantes. ¿Qué es urgente e importante? ¿Qué es urgente y no importante? ¿Qué es importante y no urgente? ¿Y qué es ni importante ni urgente? Y entonces, cuando los piensas en esas combinaciones, vas delimitando qué es lo que vas a hacer primero. Que en esto que comentabas tú al inicio es como, pues es que yo lo decías como de más grande a más chico en el que tengo que entregar. Normalmente empezamos con urgente e importante porque se tiene que entregar ya, hoy, ahorita, me lo están pidiendo. Eso todavía no es lo más eficiente porque no le estás dando un tiempo al caos. Sí o sí te lo están pidiendo para ahorita, si hay correcciones, si hay ajustes, si hay cambios, va a hacer que te tardes más tiempo ahí y entonces las otras cosas que también tienes que entregar ese mismo día, que son urgentes, importantes, ya se empiezan a empalmar. Pero no necesariamente, ¿eh? Porque aquí estamos viendo como que urgente, o sea, como lo estás pensando es que urgente fuera un problema. No. Eso se vuelve como un ideal de no deberían de haber urgencias. No, más bien que la urgencia... Tú siempre vas a tener que hacer lo urgente e importante. Ajá. Eso es lo que vas a hacer. Es muy diferente si lo urgente e importante ya viene programado. Ajá. Yo ya sé que va a ser lo urgente e importante el lunes. Yo ya sé que va a ser el martes y estoy a... Sí. Esa es la idea. Ajá. Porque era lo que les mencionaba. Si tú logras que algo sea urgente, tienes la energía para hacerlo. Sí. El problema, ¿cuál es? Que hacemos un urgente juntándole 10 cosas a la vez, que ya por más que quieras el tiempo no te da. A eso me refiero, que cuando se tiene que entregar en ese mismo día como resultado final. Sí. O sea, urgente e importante sería genial que se tiene que entregar hoy porque se necesita mañana o en 3 días. Pero yo determino que hoy es urgente e importante que ya esté. Esa es la parte sutil, es donde les digo que aquí se empiezan a meter muchas cosas. Lo estás pensando en función de otro. Es urgente e importante porque lo tengo que entregar. Pero si yo llevo toda mi cronología, mi cadena de actividades, el pensar la idea una semana antes es urgente e importante para que esté todo en tiempo. Y no se me puede pasar, no es por la entrega. La urgencia e importancia tiene que ser porque tú dijiste que lo vas a hacer. ¿Se queda clara la diferencia? Si no, requiero el otro que me esté fregando en ya dámelo. ¿Se queda claro? La urgencia y la importancia se tiene que generar por tu palabra, no por el entorno. Y ahí es donde dices que controlas el tiempo con tu palabra. ¿Sí? Yo dije que hoy tengo que pensar qué voy a hacer en 15 días. Para ponerlo así en términos del día común. Es urgente e importante. Es urgente que hoy lo piense, no que lo haga, no que compre las cosas, nada. Que decida esa parte que pensé. Porque mañana va a ser urgente ir a comprar las cosas. Y después, al día siguiente, va a ser urgente hacer las actividades que dije. Y después va a ser urgente. Pero queremos que en la vida no haya cosas urgentes. No, así funciona. Que tú decidas la urgencia, eso es lo que hace la diferencia. Sí. Porque si no es urgente, significa que lo puedo cambiar de lugar. Que para eso está los otros cuadrantes, porque se supone que lo que no es urgente ni importante es para que lo quites de tu agenda. Ahí también difiero con la pura administración. Sí, piénsalo así, en el trabajo. No genera dinero, o sea, no es importante, no está relacionado con el fin productivo del negocio. No es urgente porque no tiene una fecha. ¿Sí? Ahí es donde empieza una duda, pero existe. ¿Sí? O sea, que todas las mañanas platique 5 minutos con el compañero de trabajo, existe. ¿Sí? Pongo ese ejemplo por versiones prácticas.
No es ni urgente ni importante. Por lo tanto, no debería de platicar con él. Ya cerraste mucho tu realidad. Sí, ¿se queda claro esto? Porque esa es la parte caótica por donde entran las casualidades a tu vida. Tengo que dedicarle recursos, sí. Pero porque todo lo demás ya está funcionando. Ahí es donde sentí ese sentido. Ya cumplí con lo urgente importante el día de hoy. Entonces puedo dedicar unos minutos a platicar con el vecino. Híjole, pero esos 5 minutos tienen que ser al inicio del día, no al final del día, porque al final está de malas. ¿Sí? Y ahí empiezas a hacer toda una dinámica de movimientos. La forma más fácil es verlo lineal, pero no puedo sacar lo que no es importante y urgente. No tengo que dejar que me controle, que eso es distinto. Sí. Porque así como hay un extremo que todo creemos que es importante y urgente, hay partes que no consideramos que están del otro lado que son necesarias en la realidad. Aunque no son urgentes e importantes. Exactamente. Pero por algo están ahí como estructura. ¿Sí? Entonces, siempre me voy a enfocar a ordenar más lo importante y urgente. Obvio, yo ya armé que es importante y urgente en toda la categorización. Si te das cuenta, se va a ir moviendo en el tiempo. El día de hoy siempre va a ser urgente. Sí. Y eso es trabajar bien, porque yo fui definiendo que era el día de hoy. Eso es lo que lo hace urgente, no que otro me lo pida. Sí, queda clara esta diferencia. Sí. Entonces, yo llevo esa programación y, pues, ¿cómo programo un día? Primero, las actividades Urgentes e importantes. urgentes e importantes. Tienen fecha límite y tienen que ver con el objetivo que estoy siguiendo. Después, suponte que no todo tu día se llenó con eso. ¿Qué sigue? Lo importante, pero no urgente. Importante, pero no urgente. Eso es decir, lo de mañana. Si ves que ese ya es un gran avance, porque no es urgente, porque no es hoy. Pero sí es importante. Pero es importante. Sí. Pero yo ya lo tengo armado, entonces ya puedo ir moviendo las cosas en el tiempo. Después. Lo urgente, pero no importante. Y entonces, ahí... Normalmente, eso dice el libro, o sea, yo la estoy poniendo en práctica, pero en esa categoría de urgente pero no importante es todo lo que el otro nos dice que es urgente. Es urgente atender a fulanito de tal para tal cosa. La clave es, no es importante porque no está ligado a tu cadena de producción. Es urgente porque el otro me lo está demandando. Y ahí yo que te recomiendo, hazlo al revés. Es el cuadrante anterior. Primero, ¿por qué? Porque lo que es importante pero no urgente es de mañana. Entonces no hay problema que hoy dedique mi tiempo a otra cosa. Ya hice lo urgente e importante mío. Entonces puedo atender al otro. Que si se dan cuenta es la lógica que siempre hablamos. Primero yo, después el otro, pero atiendo a los dos. Porque difícilmente te va a dar el día, porque las cosas importantes no urgentes tienes eternas. Tienes todo el año. Entonces, nunca tengo tiempo para atender tu urgencia. Sí, aunque para mí no es importante. Sí ves que caeríamos en ese choque de nunca te puedo atender. Si estás por ahí, y aquí es una cuestión importante. Si el otro te puede exigir algo es porque para ti es importante. A lo mejor no para el negocio, pero para ti es importante. Sí, por eso lo ponen como urgente, pero no importante para el negocio. La versión amateur de esto es hacerlo en un negocio. La versión real es hacerlo en tu vida. Y en el negocio. Y entonces, si la mejor amiga te habla, pues tienes urgencia y importancia. Sí. Y ahí es donde se vuelve más complejo, pero hay que hilar todas esas cuestiones. Sí. O sea, por eso no se puede descartar alguna. Porque por algo está en tu realidad. E incluso, pero me quiero sentar a ver la tele 1 hora. También tiene que ver con tu realidad. Que eso entraría en no urgente y no importante. Pero el ponerlo en la cadena va a hacer que te sirva de zanahoria de burro. Sí. Si yo hago todo bien, puedo sentarme a ver la tele 1 hora. Sí. Y entonces atendí todo lo que tengo que atender en la cadena. Entonces, suponte que ordenas un día, por poner ejemplo fácil, urgente e importante primero. Ya tengo el tiempo, tengo todo. Ok. Segundo, urgente no importante. Urgente no importante. Esas son todas las contingencias del día. ¿Sí? Que hay que atenderlas. Sí, queda claro. Y de repente una fuga en el baño y... Sí, esos dos, con eso tenemos un montón. Porque si te sobra tiempo, entonces ya siguen importantes, no urgentes. Que no hay problema que no las atiendas ese día,
porque ya están consideradas para el siguiente. Ajá, porque al siguiente, esa categoría al siguiente ya es Se la urgente. pasó a la urgente. Importante. Sí queda claro cómo va siendo una cadenita que vas jalando. Ajá. ¿Sí? Y al final lo no urgente y no importante, pero sí hay que considerarlo. Ajá. O sea, llevo un poquito de tiempo, pero hay que considerarlo. Ahora, si suponte que tú tuvieras 8 horas laborales, ¿sí? 8 horas que vas a dedicar a estas actividades. Lo mejor que puedes planear son el 80% de ese tiempo. De las 8 horas. De las 8 horas. O sea, el 80% de los recursos disponibles son los que puedes planear. Nunca intentes planear el 100%. Porque nunca te va a alcanzar. Porque estás ignorando un factor de la realidad que es la contingencia. Sí. En el mejor de los casos, el 80% de tu tiempo. Solo con ir llevando un registro de cómo son tus actividades te vas a dar cuenta que controlas como el 20, está al revés. Y el 80 son contingencias y el 20 es lo que sí programas. Sí. Eso es hago una listota y no la puedo cumplir. No digamos es dividir el día en 3 partes. 8 horas, porque se supone que 8 horas es el óptimo de sueño. Ajá. 8 horas son las que estás en el trabajo, si quieres dormir. Y las otras 8 horas para contingencias y necesidades. Normalmente así sucede. Ok. Ajá. Ahí es donde te vas dando cuenta que dices, híjole, es que no tengo tiempo para algo más. Sí. El otro día estábamos haciendo cuentas de eso. Normalmente una persona que trabaja así en oficina, que cumple un horario común, aquí en México, tiene 1 hora libre al día para lo que se le ocurra. Todo lo demás ya está asignado. Y Sí, ni o sea, siquiera así- cosas complejas, o sea, desde dormir, bañarte, comer, eso empiezas a hacer horas, tienes 1 hora libre al día. Sí. O sea, sí, pensando que duermes 8 horas, que necesitas 1 hora para desayunar, arreglarte, 1 hora de traslado, 8 horas de trabajo, 1 hora de comida, otra hora de traslado, 1 hora de cena, y entonces, ya. Entonces, lo primero que va a generar es eso, mucha frustración. Todo esto para tener 1 hora al día, pero yo quiero salir con los amigos, quiero ver a la pareja, quiero ver a los hijos, quiero ver la tele, dormir, un extra. ¿Dónde queda todo eso? Esa es la frustración que día a día empiezas a vivir, ¿sí? Porque como está catalogado es, bueno, tienes los fines de semana para ti. Ahí están tu premio. 48 horas. Ajá. Ahí están tus 48 horas de compensación por las otras de la semana, ¿no? Llega un momento que no es suficiente. Eso siempre te va a exigir crecer. Y ahí es donde empiezan a ver que el tiempo es más valioso que cualquier otro recurso. Pero no tiene sentido que yo tenga todo el tiempo si no tengo tele, no tengo casa, no tengo internet para ver la tele. Sí. Ahí es donde hay que pensarlo como recursos para irlos intercambiando. Sí. ¿Sí? Entonces, en esto que les decía del día, si yo considero, para empezar, que tengo, vamos a ponerlo así, 6 horas de las 8 horas de trabajo para entregar las actividades del día, cualquier contingencia ya la puedo atender. Eso que hace, baja tu estrés de que, híjole, me habló el jefe para atrás, es que me pidieron esto, es que está dentro de mis límites de tiempo. Y también te exige que si ya te pasaste el 20%, ya no te puedo atender hoy, mañana. Ok, sí. Pero entonces tú ya lo puedes ordenar y puedes poner límites con tu entorno. No eres tan intransigente de, no me hablen porque estoy trabajando. ¿Sí? O sea, me sigo relacionando con esas contingencias, pero tengo un límite, un parámetro de cuándo. Y por otro lado, tengo un tiempo realista que le puedo dedicar al trabajo que estoy haciendo. Y dices, puta, entonces nunca voy a acabar algo porque 6 horas es muy poquito. Ahí es donde empiezas a ver que se hace toda una cadena continua. Entonces no te comprometes así, se lo entrego mañana. Esto lleva, vamos a ponerle así, es un trabajo de 18 horas. Sí, si me dedico al 100% a eso, en 3 días te lo tengo. Sí. Y es más realista, porque finalmente es lo que acaba sucediendo. Sí. Si no, te robas tiempo de otro lugar. Sí. Sí. ¿Sí? Y ahí es donde se empieza a conflictuar, empieza a ser un problema, que eso es la otra parte de por qué nos cuesta tanto trabajo manejar la agenda. Se vuelve una relación, o tiene que ver, es la proyección directa de tu relación con la función paterna, es decir, con la autoridad. Una, que tú seas autoridad y la autoridad que está enfrente de ti. Sí. Entonces, por eso es el santo grial manejar el tiempo, porque te implica que te relaciones con la autoridad y que tú seas autoridad, Sí. incluso de tu autoridad. Sí. Autoridad de tu autoridad. Y decirle al jefe, no se puede entregar en menos tiempo.
Pero no porque no tengo ganas, no porque no me gusta, no porque... Porque implica. ¿Por qué implica esto en recursos? Ahí no hay para dónde brincarse. Pues hazle como puede. No hay como se puede. ¿Sí? ¿Que eso te lleva a la otra parte? Bueno, hay que conseguir más recursos. Más manos que trabajen, que ahí compras tiempo o compras maquinaria eficientes. Ya empieza a haber vías de solución. Sí. ¿Sí? Eso se vuelve mucho más útil. Pero entonces, uno de los efectos, que es lo que decías, no te sientes fracasado, porque estás viendo cómo funcionan las cosas. Entonces te da una sensación de control, de éxito, de que estás haciendo bien las cosas, aunque no se lograron hacer en el día. Porque comprendes que no lleva un día. Sí. Si no es así como si la embarazada dijera, es que ¿por qué no nace? Si lleva 2 meses, estoy fallando como madre. Sí, es clara esta idea. Sí. Ahora, dentro de de la categorización, ya casi para concluir, hay algo muy importante. Hasta que hiciste la categorización ya por urgente, importante, que si está relacionando con el trabajo, en grupos, todo lo que vimos ahorita, hasta entonces es donde metes tus gustos, antes no. Sí. ¿Me gusta o no me gusta la actividad? ¿Sí? Y la estrategia para meter tus gustos en un día empieza por la que menos te guste. Sí. Porque va a ser que la hagas muy rápido para irte a la que te gusta. Si lo haces al revés, te vas a tardar mucho en la que te gusta y para no hacer la que no te gusta. Sí. Eso dentro del rango de urgente importante. O sea, Sí. dentro de solo urgente importante hay una que me gusta, una que no. Que esa ya es así como la última subdivisión. ¿Sí? Todos los urgentes importantes. ¿Cuál me gusta menos? Con ese inicio. Que entonces eso se vuelve una estructura que puedes ver incluso en tu día. ¿Con qué inicio mi día? Con lo que menos me guste. ¿Para qué? Para llegar al fin del día a lo que más me guste. Sí. Que eso, obvio, es de adultos, requiere ética. ¿Por qué? Porque normalmente queremos el juguetito, el dulcecito La satisfacción inmediata. en la mañana para siquiera despertar. No puedes usar esto. Sí. Es porque ya te quieres despertar, te quieres mover y entonces, ¿cómo ordeno primero lo que menos me gusta para entonces llegar a lo que más me gusta? Sí. En esa categorización de urgente e importante, no olviden, porque ayer a mí apenas lo entendí, bueno, lo escuché y lo estoy comprendiendo, lo más urgente e importante que va a existir es tu salud, siempre. Si por algo tú piensas que lo que esté relacionado a tu cuerpo, tu salud, no es urgente e importante, no estás viendo la secuencia y lo que sea que estés haciendo en la agenda nunca va a funcionar. O sea... Sí, ya cuando lo ves así en tu vida completa. O sea, si vamos a carretera, pero traemos la llanta ponchada, vámonos, luego la arreglamos. Sí. Eso es no considerar tu cuerpo. Sí, y lo decía Gil muy certeramente ayer, la salud física. Aquí los hemos hablado 1000 veces de esto no quita que te vas a sentir depre un día, triste, enojado. Todas las sensaciones, emociones se manejan de cierta forma. Eso no tiene nada que ver con las cosas físicas. Pero si algo ya te está afectando en lo físico, en el cuerpo, temperatura, dolor, que algo no esté funcionando bien, no respiras, no ves, la presión, lo que tiene que ver con cosas físicas medibles del cuerpo, esas son urgentes e importantes. Se detiene el mundo para hacer eso. Y esa la verdad es que es una exigencia, no sé si sea cultural mexicano, no sé si sea cultural a nivel mundial o algo, pero sí tenemos esa creencia y me incluyo yo muchísimo de... Bueno, si no me está matando, si sigue pegado el brazo, si no está desangrando o está en el piso, puedo continuar. Y luego lo atiendo. Y la verdad es que no, si lo empiezas a pensar como una secuencia, si tú no le das esa urgencia e importancia al cuerpo, ninguna de las otras actividades las vas a poder hacer. El costo es muy alto. Entonces, empiecen a hacer su lista de actividades, hagan su plan, pónganles categorías, pongan qué es urgente, qué es importante, pónganlo en práctica y cuando surjan dudas, pues nos vemos aquí en Amanecer. El curso de administración que inicia el 21 de enero va a estar muy bueno para aclarar todas esas dudas. Miércoles 21 de enero es el horario de la tarde y el horario de la mañana es viernes 10 de enero. Entonces... No, 21 el siguiente, 21. El siguiente del 21. 23. Viernes 23 de enero de 10 a 12. Y miércoles 21 de 7 a 10. ¿De 7 a 9? Ok.
Son 3 horas. Ah. A las 7 y a las 10 de la mañana. Y pues muchas gracias. Disfruten su semana. Feliz año nuevo. Esto es una secuencia, entonces no crean que... O sea, sí se puede sentir como que se reinicia el año, pero realmente es una secuencia. Es un día más. Véanlo como secuencia y organícense. Nos vemos. Nos vemos.